No se trata de conocer mi verdad. Vosotros sabéis que muchas veces, con frecuencia, de forma no intencionada, buscamos imponer nuestra verdad a los demás, considerando que nuestra verdad es la verdad, que lo que vemos es toda la realidad y no solo un pequeño aspecto de la realidad. La apariencia que las personas muchas veces mostramos es una apariencia tosca, que no hace juicio a la realidad. ¿Y esta apariencia de dónde viene? ¿Por qué se genera así? Es una mezcla muy compleja. En primer lugar está la máscara. ¿Qué es la máscara? Es como yo me he de presentar ante vosotros y ante vosotras para no mostrar mis vulnerabilidades y mis fragilidades, para no mostrar mis miedos, para no mostrar mis desconfianzas, para no mostrar mis despistes, mis torpezas. Pero a veces, por más que la máscara esté actuando, observando la realidad atentamente, diciéndome, Mario, quieto, no muestres esto, ponte más serio, la espalda más recta, de vez en cuando se cuelan torpezas, se cuelan inseguridades, se cuelan miedos, se cuela la sombra, descubierta por Carl Gustav Jung en un sueño, cuando vio que algo le seguía y sintió terror. De repente se dio la vuelta y vio que lo que le seguía era su propia sombra. Pero, sin embargo, también sabemos que en la expresión que tenemos las personas a veces hay una enorme grandeza y nos sale una idea colosal, o somos especialmente creativos o especialmente bondadosos y generosos. Y eso es porque también se cuela lo más profundo que hay en el ser humano, que es hacia donde está destinado en nuestro viaje. El núcleo, el core, la esencia del ser humano, lo que nos da nuestra existencia. Si nosotros vamos abandonando un poco el pensamiento, lo cual se consigue a través de la reflexión profunda, la meditación, el silencio, del que tú nos hablabas tan bellamente, Javier, el silencio, cerrar los ojos, y empezamos a alejarnos de este diálogo incesante que a veces tenemos, esta jaula de grillos, penetramos en el núcleo de la geoda. Y en el núcleo de la geoda, que es el mundo del inconsciente, ya no hay pensamiento, solo hay una experiencia directa con la realidad, una intuición profunda de lo que eres. Y el primer estrato que nos encontramos es la sombra. ¿Qué es la sombra? Todo aquello de ti, no solo que no te gusta, sino que crees que no es aceptable y has sumergido en las profundidades de la inconsciencia porque crees que si lo muestras vas a ser rechazado. Hay una sombra que es la sombra blanca en la cual sumergimos incluso la alegría. Imaginaros que habéis estado en un entorno familiar cuando eres pequeñitos o un entorno escolar y vosotras vuestra alegría la mostrabais y alguien os ha dicho, aquí todo es demasiado serio. ¿Qué es eso de reírse tanto o estar tan contento? Por eso, la primera experiencia cuando se entra a través de la meditación, la reflexión o el silencio profundo es la experiencia con la sombra. No es una experiencia agradable, es entrar en el basurero. Pero ese basurero es parte de lo que somos. Nosotros no somos basura. Una ciudad con basura no puedes decir es un basurero. Tiene basura y esa basura es parte de lo que eres. Y si no lo asumes, si no lo asumimos, si lo aceptamos, va a salir por los recovecos y cuando menos te interesa, vas a decir lo que no querías decir. Y cuando menos te interesa, vas a hacer lo que no querías hacer. Pero fijaros, en el núcleo de la geoda está el ser, lo que nos da la existencia. Lo profundo, lo inefable, lo que no hay manera de describirlo con el lenguaje, pero se puede experimentar con extraordinaria profundidad. Cuando las personas somos violentas, es porque tenemos miedo y porque sufrimos. Detrás de todo acto de agresividad hay una persona que sufre y que muestra su sufrimiento, curiosamente haciendo sufrir a los demás. No te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de sentirte superior. Libérate de la necesidad de tener más y más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Yo soy mis logros. Yo soy mi estatus. Yo soy mis títulos académicos. Yo soy no. Tú eres mucho más que eso. Tú tienes unos títulos académicos, tú tienes una formación, tú tienes unos años, tú tienes una nacionalidad, tú eres mucho más que eso. Sé amable, pues, Platón, sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Si cada persona fuera un libro, nos daríamos cuenta de que la historia de su interior es mucho más valiosa que la portada.
El opuesto al amor no es el odio. Puede serlo. Lo opuesto al amor es el miedo. Gracias. El sentido de la vida es algo que cada uno lo va a deducir, porque me encantaría que pensáramos juntos. Cuando estoy hablando de una dimensión espiritual, no estoy hablando nada más que de abrirse a la posibilidad de que esta dimensión exista. No hablo de abrazar un credo o un dogma, aunque algunas personas insistan en decirnos que es la única manera de abrirse a esta dimensión. Estoy hablando de algo mucho más profundo, de entrar en contacto con algo lo más íntimo que hay en el ser humano. Y en esta época, donde andamos todos, da la sensación tan perdidos, una época donde sabéis que está multiplicándose el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, los psicólogos han comentado que aumenta un 30% el número de consultas, yo me pregunto si acaso la recuperación de esta dimensión no nos sacaría de la edad de la ansiedad en la que vivimos. Si recuperar esta dimensión, por lo menos abrirnos a la posibilidad de que exista, no ayudaría a nuestras mentes a estar más serenas, no ayudaría a cultivar nuestra sabiduría y abrir nuestro corazón. Por eso que cada uno haga esta reflexión y si lo decide, que empiece esa búsqueda personal de la que ya hablaba el grandísimo Campbell, el hombre que más ha conocido, que mejor ha conocido la mitología tanto de Oriente y de Occidente. Hombre que decía, el sentido de la vida es hacer que los latidos de tu corazón sintonicen con los latidos del universo. Y ahora vamos al segundo tema. ¿Somos lo que pensamos? Y aquí tenemos que ir a la sabiduría ancestral. Irnos, por ejemplo, a la India, hace 25 siglos, donde se escribía en lengua pali, y coger el Dhammapada, la recopilación de los textos de Sakyamuni Buda, el primer Buda, Gautama Siddhartha, que dice textualmente lo siguiente en un fragmento: nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente. Acabamos convirtiéndonos en aquello que pensamos. Claro, esto nos tiene que dar motivo de reflexión y decir, bueno, vamos a ver, ¿esto puede ser así? ¿Puedo yo con mi pensamiento construirme o destruirme? ¿Realmente puedo transformar mi forma de ser en la vida cambiando mi forma de pensar? Los pensamientos perturbadores, tipo, no soy capaz, no hay solución, desesperanza, activan emociones aflictivas, como el resentimiento, como el miedo, como la frustración, como la ira, como la desesperanza. Esto da lugar a una activación de todo un sistema extremadamente complejo. Let me break it down. Break it down.
than just so far. Có những tim mất tan rã, dòng lối nhịp trôi theo một hồn cả buồn. Xin an phận, tình cảnh trật tật, che đi giọt mưa sắp rơi. Có than chỉ so pha, sao anh đã cô ta chẳng phải như em và ta anh mơ. Để cho tình xin tình trật tật, trên đi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, nào là tình chỉ mơ. Let me break it down. Se llama el sistema nervioso simpático. Os voy a decir el efecto de estas emociones aflictivas cuando se mantienen en el tiempo. No quiero ver a nadie salir del circo Price diciendo, Dios mío, tengo todas las emociones aflictivas, me voy a meter bajo un puente a llorar. Hablo extendidas en el tiempo. Primero, debido al cambio que producen en el riego sanguíneo del cerebro, alteran profundamente la capacidad de analizar y de pensar con rigor. Es decir, con alcance, con anchura y con profundidad. Segundo, bloquean casi por completo el proceso creativo, porque los lóbulos prefrontales son clave. Tercero, alteran enormemente la memoria, la capacidad para aprender. Cuarto, generan insomnio. 5, sobrecargan el corazón. 6, facilitan arritmias. 7, generan hipertensión. 8, aumentan la grasa abdominal. Pero ojo, no salgamos del circo Price, veamos a alguien con aspecto tipo tonelillo y le digamos, madre mía, tú debes tener emociones aflictivas por todas partes, porque no necesariamente es así.
9, alteran la coagulación, aumentan la coagulación, con la posibilidad de strokes, accidentes cerebrovasculares. 10, producen úlceras pépticas, cólones irritables, gastritis crónica, reflujo gastroesofágico, producen osteoporosis, destruyen la masa muscular. Esto es muy serio. Es decir, realmente el pensar nos altera profundamente. Y veréis, todos tenemos hábitos de pensamiento, algunos de los cuales son muy negativos. Que fijaos, no los vivimos como ideas, sino como creencias, como certezas absolutas. Y el gran filósofo José Ortega y Gasset decía, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Y estas creencias disfuncionales sobre nosotros, sobre el mundo, alteran por completo la percepción de las cosas. Es decir, acabamos viendo según pensamos. Imaginaros lo que es ponerse unas gafas oscuras, olvidarte de que te has puesto esas gafas y observar el mundo así. Hay veces que nos envuelven emociones como la ira, el resentimiento, la frustración, y las vemos tan sólidas que creemos que no podemos hacer nada, que no tenemos un camino. Es como si fuéramos espectadores en una película, en un drama, y de repente nos convirtiéramos en el personaje. No, la persona está oculta por el personaje. La persona no es el personaje. Tenemos que reinventar nuestra forma de mirarnos. Tenemos que recordar que lo más importante no es lo que está delante de nosotros ni lo que está detrás de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros. Es un trabajo precioso, es un trabajo consistente, donde poco a poco vamos aflorando toda nuestra grandeza, todo nuestro ser. Me voy a despedir con unas palabras de Kahlil Gibran que decían: en esos inviernos que soporta el corazón hay una primavera a punto de despertar. Detrás de la noche más oscura siempre hay la promesa de un espléndido amanecer. Nosotros, ante los zarandeos de la vida, cuando la vida nos da por todos los sitios, podemos caer en la oscuridad de la desesperanza o abrirnos a la oscuridad del misterio, sabiendo, creyendo que aunque no lo veamos, aunque no lo comprendamos, y aunque no nos guste, en la vida todo tiene un sentido. Gracias. Vamos a ver, de la zona de confort, mi experiencia, la zona de confort tiene tal poder gravitacional que se parece a un agujero negro. Cuando yo salgo de la zona de confort, me siento peor que cuando estaba dentro. Sin embargo, estoy mejor. De hecho, esta zona se llama zona de breakdown, zona de hundimiento. ¿Qué ocurre? Que al sentirme peor y creer que los sentimientos son mi brújula, vuelvo a la zona de confort. Solo las personas que se mantienen en la incomodidad, enfocados en la oportunidad, pasan de la zona de breakdown, de la zona de hundimiento, a la de breakthrough, de descubrimiento. ¿Vale? Por eso, lo más importante para mí no es el talento, sino el carácter. La capacidad de sostenerte en base a un propósito, una visión y unos valores sólidos. De la zona de confort, mi experiencia se sale de tres formas, dado lo potente que es. Primera, por inspiración. Tú oyes algo, tú ves algo, tú escuchas algo que te conmueve por dentro y dices, oye, puedo aspirar a una vida diferente, y sales. La segunda, por desesperación. Estás harto de estar harto. Y la tercera es porque la vida, en su infinita sabiduría y amor, te saca para que crezcas. Y aquí es donde tienes que fiarte realmente de que el universo no es azaroso, sino que está basado en la conciencia y el amor infinitos. Y que si eso te ha pasado, no te ha pasado porque sí. No busques el por qué, sino el para qué.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos influir en otros cuando no estamos influyendo en nosotros mismos. Y queremos que la otra persona se atreva cuando nosotros no nos atrevemos. Y al final lo único que mueve es el ejemplo. Porque el ejemplo no depende de lo que dices, sino de cómo vives. Y por eso el trabajo fundamental es el trabajo interior. Porque si yo comunico desde una forma nueva de ser y de estar, mi comunicación llega al corazón. Si yo hablo desde el concepto, no puede pasar de la cabeza. O sea, al final, en lo pequeño es trabajar para aflorar tu grandeza. En una ocasión Gandhi, que ya era un hombre muy conocido, hizo una declaración y la declaración fue: este día no hablaré. Bueno, bastaba que dijera algo Gandhi para que todo el mundo quisiera saber. Total, que él iba a hacer un viaje en tren, iba con un discípulo que es el que lo contó. Y un periodista le localizó en un vagón y empezó a dar golpes en el cristal. Gandhi, Mahatma es el más grande, su nombre de pila era Mohandas. Gandhi, ¿cuál es tu mensaje para este día? Ya podéis imaginar, había dicho que no iba a hablar. ¿Y cuál es tu mensaje? Pero Gandhi no había dicho que no iba a escribir. Escribió en un papel y lo puso en el cristal, que ponía: mi vida es mi mensaje. Es importante, sí, que hablemos, sobre todo que hagamos. Y ahí es donde nos quedamos. Escribimos libros sobre liderazgo y no lideramos. Escribimos libros sobre la comunicación y no escuchamos. Eso es lo que yo te diría. De nuevo, San Juan, la verdad os hará libres. ¿Por qué tenemos menos impacto del que podríamos tener? Porque muchas veces no vivimos lo que decimos. Gracias. Queridos amigos, ¿sabéis lo que nos pasa? Que nos acostumbramos a vivir en lo que se llama la zona de confort, porque nos da una idea de seguridad, de que controlamos, de que eso es predecible, es nuestro status quo. Y cuando por necesidad, o cuando porque alguien nos inspira, un libro, un ejemplo, o cuando la vida directamente nos saca, sin pedirnos permiso, el ser humano, ante ese mundo nuevo, complejo, incierto, muchas veces, porque no sabe, no conoce su grandeza, se siente empequeñecido y deja que voces interiores como: no hay salida, tú no eres capaz, no mereces ser feliz, se adueñen de nosotros. ¿Sabéis que se ha demostrado con técnicas modernas de radioinmunoensayo y neuroimagen que cuando nos hablamos de esa manera, la sangre se llena de cortisol y el cerebro de glutamato? ¿Y sabéis lo que hace esto? Produce muerte neuronal, hace que pensemos con poca claridad, nos volvemos irascibles o nos bloqueamos, paraliza el sistema digestivo, produce digestiones pesadas, úlceras, subida de ácido, colon irritable, bloquea el sistema de defensa del cuerpo, los leucocitos o glóbulos blancos, los macrófagos, los linfocitos CD4, los natural asesinos, NK, todo eso lo bloquea. Sin embargo, cuando un ser humano ante la incertidumbre, ante la complejidad, en lugar de arrugarse, dice sí al desafío, y a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad, cree que hay algo hermoso, que hay diamantes ahí en algún lugar y que los va a encontrar, está demostrado que empiezan a activarse genes rápidos en menos de 4 horas. Aparecen nuevas conexiones neuronales, las espinas dendríticas del profesor Cajal, que las descubrió hace tanto tiempo, empiezan a proliferar. Neuronas conectan como nosotros hemos conectado hoy con esas madejas tan preciosas. Comparten más información, nos volvemos seres más inteligentes. Además, células madre localizadas en las cavidades cerebrales, los ventrículos, empiezan a emigrar hacia los hipocampos, centros esenciales para controlar el miedo.
Centros que segregan dopamina, una hormona que te hace sentir confiado. Aprendes deprisa, fenómeno llamado neurogénesis. Hay un aumento en el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, del área prefrontal. Piensas con más claridad, tomas mejores decisiones, eres más creativo porque ves más. Por eso es tan importante que salgamos de esa zona de confort, poquito a poco. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? Y entremos en la zona del coraje, en la zona del valor. Porque es ahí cuando afloran nuestros talentos, cuando se despiertan energías dormidas, cuando descubrimos la grandeza que hay dentro de nosotros. Cuanto más complejo sea el entorno, cuanto más incierto sea el contexto, más importante es que creemos una visión ilusionante. Por eso, con todo el cariño, os quiero transmitir lo siguiente. Las ideas son claves, sobre todo cuando se convierten en ideales. El ideal de una vida, el aceptar los riesgos, porque es donde los seres humanos crecemos y evolucionamos. El decir sí a los desafíos y a pesar del dolor, a pesar de la confusión, a pesar de la frustración, tener siempre una imagen de grandeza, de plenitud. Porque lo que nosotros hagamos con nuestra vida puede convertirse en dos cosas: un aviso o un ejemplo. Hacer de vuestra vida eso que ya sois, un ejemplo de grandeza. Gracias. Cuộc đời thật vui khi ta có nhau trong đời. Một ngày cứ thế trôi qua và ta nhận lại bao nhiêu tiếng cười. Mình chở nhau đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất hương. Chỉ cần ngày và nắng lên, đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta cứ trôi như êm đềm. Chỉ cần ngày và nắng lên, đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta sống trong mini game. Mình nhảy múa trong phòng toàn hơi men, cùng đắm say trong điệu nhạc cũ mềm. Mình cùng đưa nhau sang Paris để ngân trái tim ta thân thì làm những điều mà ta muốn. Khi nhạc trình thì ta xuống uống cạn ly vui chơi đến nơi đây vẫn còn suy. Đừng mơ đến được với như hồng màu, bất chế độ yêu anh như tình yêu màu hồng. Anh như là con thuyền, em như là đắm chìm. Anh như là cơn nghiện, làm con tim em yêu đến phát điên. Mình chở nhau đi quanh phố phường. Anh là người khiến con tim em mất hương. Chỉ cần ngày và nắng lên, đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta cứ trôi như êm đềm. Chỉ cần ngày và nắng lên, đèn Facebook được sáng tên là cuộc đời của ta sống trong mini game. Mình nhảy múa trong phòng toàn hơi men, cùng đắm say trong điệu nhạc cũ mềm. Mình cùng đưa nhau sang Paris để ngân trái tim ta thân thì làm những điều mà ta muốn. Khi nhạc trình thì ta xuống uống cạn ly vui chơi đến nơi đây vẫn còn suy. Hoàng hôn buông rơi góc phố dài, mình em bâng thầm những nước mắt trên đôi vai này. Anh không bên cạnh, giờ khỏi vòng tay ấy là những vụn vỡ. Nơi phố vắng đã cũ một xa, ta chẳng còn đón đưa nhau khi bao giông tố ngày mưa. Và dòng ký ức đã cất sau lưng rồi, mà mình giờ đã khuất lát phát sau con đường. Chỉ còn lại mình em lang thang nơi góc tối, là vầng giờ đang mưa dòng người dần lưa thức qua một giờ. Tìm lại bình yên cũ nơi ta có nhau, và giờ chỉ còn thân nhớ nơi đây em mang em vẫn chưa thể quên đi những quá khứ ai ta hiện về. Và em vẫn thương anh dù cho nỗi nhớ kia có phai mờ, dù cho bao khoảng cách có đánh đổi bằng sự lặng im. Và em vẫn sẽ chờ cho đến khi anh quay về, chờ lại bên em, ở lại bên em. Nếu như không có
losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin.